Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Tableau desde Cero hasta Experto. En esta sesión vamos a revisar el uso de la herramienta extracción de datos. Para eso estamos en la página principal de Tableau y vamos a indicarle que vamos a trabajar con uno de los ejercicios que hemos analizado anteriormente, que es el archivo Excel de facturación. Este archivo Excel lo descargamos desde la página del curso, así que vamos a utilizar una conexión a un archivo y específicamente de un libro de Excel. Vamos entonces a indicarle el libro de Excel. Acá tenemos el explorador y voy a ubicar el libro que vamos a utilizar. El libro de Excel es facturación. Ustedes disponen el libro, lo pueden descargar de la página del curso. Acá lo tenemos. Abrir. El programa comienza a hacer la consulta al libro. Me está ejecutando la consulta. Y recuerden que este libro tiene un volumen grande de información. De hecho, me está creando todos los metadatos y me va a presentar la información previa en la ventana fuente de datos, que es lo que hemos hecho anteriormente. Esperando unos segundos a que actualice toda la información, vamos a ver entonces cuántos registros capturó de la base de datos. Recuerden que estamos hablando de una tabla que tiene una considerable cantidad de campos y de registros y de los cuales nosotros queremos solamente trabajar con un extracto. Esta herramienta es útil cuando tenemos una fuente de información con muchísimos datos y queremos solamente analizar un segmento. Entonces yo puedo decirle que de todos los pedidos que se han realizado en la base de datos, me interesa solamente extraer los de un año específico. Esto permite entonces que Tableau se comunique con la fuente de los datos originales y cree un extracto, que va a ser un archivo donde se van a extraer todos los datos de la base de datos original y solamente con ese segmento de datos es que vamos a realizar nosotros precisamente nuestro análisis. Esto es muy útil cuando tenemos fuentes de información muy gigantes y queremos que Tableau funcione en forma más rápida si el área de interés para nosotros es solamente un segmento de la información. Supongamos que de la facturación me interesa solamente las ventas, por ejemplo, del 2015, entonces yo puedo indicarle que voy a trabajar con un extracto de la información original, solamente con las ventas del 2015. Entonces ya cargo la información. Observen que me indica que la fuente completa de datos tiene 56.560 filas, de las cuales solamente me interesa es la información de un año específico. Si quiero crear un extracto de datos, fíjense que en la parte superior yo tengo varias formas de conectarme. Puedo conectarme en tiempo real, que sería directamente con los 56.560 filas, o puedo extraer un segmento de sus datos que cumplan con cierta condición. Entonces, le voy a indicar que quiero extraer los datos. ¿Okay? Fíjense, entonces me va a decir que quiero extraer los datos. Ya la opción que aparece marcada no va a ser en tiempo real, sino extraer. Y una forma rápida de indicarle qué segmento quiero extraer de los datos originales. Recuerden que todo lo tenemos guardado en una hoja de cálculo que se llama control de pedidos, que está dentro del libro facturación. Entonces ahora vamos a indicarle que me interesa solamente un año específico. Entonces vamos a editar la extracción, indicamos editar. Esta sería la ventana que me dice que especifique cómo se almacenarán los datos de la extracción en tablas lógicas. ¿Ok? Y yo puedo establecer cuáles son los parámetros. Los parámetros que queremos para esos datos extraídos. Y eso lo vamos a hacer a través de filtros. Ejemplo, quiero filtrar solamente los registros o pedidos del año 2015. Añadir. Observen que tenemos todos los campos disponibles de la tabla y voy a escoger el campo fecha de pedido. Aceptar. ¿Ok? Entonces, como es un campo de fecha, yo puedo escoger cuál va a ser el tipo de combinación de datos, por ejemplo, año, trimestres, meses, días, número de semanas, día de semana, una relación mes-año, días mes-año o fechas individuales. Como en nuestro caso queremos filtrar es por año, voy a marcar entonces la opción años y voy al siguiente paso. Siguiente. Él automáticamente analiza todos los años que hay dentro de la base de datos y yo puedo seleccionar entonces de la lista de años que están registrados cuál es el año de mi interés
que sea la opción que aparece marcada en la parte superior con defecto, seleccionar de la lista. La otra opción sería personalizar la lista de valores o por defecto usar todos los datos. Pero a mí me interesa precisamente es la primera opción, que sería usar de la lista de años, que fue la opción que yo seleccioné, cuál es el año de mi interés, que es el año 2015. Y marco entonces que quiero solamente un extracto con el año 2015. Y ahora le dedico a aceptar en la parte inferior, aceptar. Fíjense que ya configuramos entonces cuál es este segmento de datos que vamos a utilizar. Y ahora, por último, en la página principal, aceptar. Y con eso, él va a crear un extracto de datos solamente con el año 2015. Ahora, tenemos nuestra hoja de datos completo, pero recuerden que estamos trabajando con un extracto. Fíjense que la opción que aparece marcada en la parte superior es extraer. Ahora, vámonos a la hoja 1. Vamos a ver qué pasaría entonces con la hoja 1. Si nos vamos a la hoja 1, que es donde tenemos la primera hoja para crear el análisis de datos, para continuar, me va a pedir que guarde el extracto, que sería lo equivalente a una hoja de cálculo, pero con la extensión propia de Tableau, extracción de datos de Tableau. Y la extensión va a ser punto hiper. Y la podemos guardar, por ejemplo, en este caso, en el escritorio para efecto de nuestro ejercicio. Y voy a colocar aquí ventas, año 2015. Se va a guardar un extracto de datos del libro gigante de Excel y podemos trabajar ahora o seleccionar como fuente de datos la extracción que sería las ventas del año 2015 que estamos guardando en el escritorio con la extensión .hyper. Guardar. Y ahora vamos a analizar, ahora sí podemos pasar a la hoja 1. Una vez que les trae la información, fíjense que está creando una extracción, que es el mensaje que me está indicando en este momento. Ya no es la consulta completa de los datos, sino que ya está yendo solamente los datos de la base de datos que corresponden al año 2015. Estoy diciendo que, pero un momento, está creando una extracción. Recuerda que esto es muy útil cuando trabajamos con volúmenes de datos muy gigantes y queremos solamente centrar la información en un lote de datos que cumpla con una condición. Y acá tenemos entonces ahora, observen, la hoja número 1 y si queremos probar un resumen de ventas por año y colocamos en la sección filas el campo que permite tabular la información por año y buscamos fecha de pedido, que fue la columna que nosotros filtramos y la colocamos en fila. Observen que solamente me va a mostrar el año 2015. Y si desgloso la información en forma de esquema, acá tenemos entonces todas las ventas del 2015, todas las ventas del 2015, por ejemplo, por día. Si queremos mostrarlo hasta día. O solamente lo podemos dar hasta meses. Fíjense que en el año 2015 solamente hubo ventas en enero, febrero y marzo, abril y mayo, en 2 trimestres. Ahora, acá podemos entonces tabular la información. Si son las ventas o las unidades vendidas, por ejemplo, vamos a buscar las unidades, total, neto, meta, impuestos, comisiones, cantidad. Y acá tenemos entonces las cantidades. Esta sería entonces una tabla con un extracto de datos del año 2015, donde muestra entonces un resumen de ventas por mes, subclasificado por trimestre, y estos son los valores que corresponden a esos periodos de tiempo de los cuales yo previamente extraje la información. Esta información igualmente la podemos graficar usando los diferentes elementos básicos que tenemos para nuestros dashboards, como un trimag, por ejemplo, una gráfica de barras, gráfico circular, o precisamente solamente como un formato condicional o la tabla original. Y recuerden que este efecto, él ajusta los datos para efectos de gráfico, pero si queremos mantener el formato inicial o presentación de datos, podemos simplemente marcar la opción transponer y ahora tenemos las ventas del año 2015 clasificadas por mes. Entonces, acá podemos ver cómo nosotros podemos jugar con esa información, pero solamente utilizando la opción extracto. Fíjense que tenemos entonces el extracto de los datos a los cuales nos conectamos. Y en la fuente de datos vamos a ver que sigue activo hasta que solicitemos lo contrario
la extracción que nosotros creamos. Se están conectando directamente con la tabla de control de pedido que está en el libro de facturación, pero con la extracción que nosotros creamos. Que si queremos ver nuevamente las condiciones, si le indicamos editar, acá tenemos entonces las condiciones que establecimos en la extracción de esos datos. Solamente analizar el año de la columna fecha de pedido que contenga el valor 2015. Entonces, tengo un ejemplo de cómo podemos utilizar extracción de datos en Tableau, partiendo ahora sí con nuestro capítulo 2 de nuestro curso. En la siguiente sesión vamos a ver cómo trabajar con series de datos. Entonces, vamos a vernos en la siguiente sesión. Espero que tengan un feliz día y que la pasen bien. Saludos.